Vamos a hablar hoy acerca de justificación. ¿Cómo el hombre puede ser justo delante los ojos de Dios? No vamos a usar la tradición de la Iglesia Católica que dice que primeramente necesita ser santificado antes de ser justificado. No, la Biblia enseña diferente. La Biblia enseña de justificación es ser declarado justo y es en un segundo, en un instante, el cristiano es declarado justo cuando el hombre o la mujer pone su fe en Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un instrumento que Dios usa para que tú seas justificado es la fe, la confianza. Tú pones tu confianza en Jesucristo. Tú pones tu confianza de la gracia que Dios da. Es por gracia. Justificación es ciertamente por gracia. Y si leemos Romanos 3:24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por su gracia que somos justificados, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por gracia. No es algo que tú te mereciste. No, nosotros no merecimos ser justos. Ni siquiera nosotros somos injustos en forma que actuamos. Somos pecadores. Bueno, ni siquiera tú puedes ser, aunque es un pecador, puedes ser declarado justo delante de los ojos de Dios. En otras palabras, Dios te puede mirar a ti como mira a Jesucristo, que Jesucristo no tiene ningún pecado en sí mismo. Vamos a irnos para Tito 3:7 y vemos esto de nuevo, que es por gracia. No es algo que tú necesitas trabajar para ser justo. No, la Biblia dice que instante, el momento que tú creíste, el momento que tú poniste tu confianza en el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz y resucitó, y en la vida de Jesucristo, que era perfecto, que era Dios manifestado en carne, que hizo todas estas cosas, se murió en la cruz y resucitar en el tercer día, tú eres declarado justo. En Tito capítulo 3, versículo 7 dice: para que, justificados por su gracia, somos justificados por su gracia. Vemos esto de nuevo. Vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De nuevo, repito, no es como la Iglesia Católica le dice a la gente. Y el Papa le dice a la gente: tú necesitas primero ser santo antes de llegar a ser justo. No. La Biblia dice: el momento que tú creíste, que tú tuviste fe, que pusiste tu confianza en Jesucristo, eres declarado justo. Es un trabajo de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:26. Momento para Romanos 3:26. Dice: con la mira de la manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. En otra palabra, Dios es que justifica y es el justo. Él justifica que cree en Jesús. Es en la obra de Dios. Justificación es la obra de Dios. No es la obra de creer en los santos. No es la obra de creer en María. No, justificación es
todo de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es que justifica. Tú mismo no te puedes justificar. No es Dios que te justifica. Vemos que es por su gracia. Ahora vamos a ver que es por la sangre de Cristo Jesús que somos justificados. Leemos Romanos 5:9. Romanos 5, versículo 9 dice: pues mucho más estamos ya justificados en su sangre. Por él seamos salvos de la ira. Somos justificados por la sangre de Jesucristo y estamos salvos de la ira. ¿Qué ira? El infierno. La segunda muerte. El lago de fuego. Estamos salvos de esta ira. En la Biblia no habla de purgatorio, no dice que tú necesitas ir para purgatorio para entonces ser justificado. No. La justificación es ciertamente por Dios, por gracia y por su sangre y por fe, como leemos en Romanos 5:1. Ahora vamos a ver otro versículo que habla que es por la sangre de Cristo que somos justificados. Romanos 3:24 y 25. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Notar que es el versículo 25, la fe en su sangre. Es por la sangre de Cristo. Es por la gracia de Dios. Es por Dios. Es por fe. Que el hombre es justo. Es declarado justo. Delante de los ojos de Dios. Y es por la sujeción de Jesucristo. Es por la sujeción de Jesucristo. Cuando Jesús se levantó de los muertos, es la garantía que el hombre sí puede ser justo por medio de Jesucristo. Romanos 4:24 nos dice. Romanos 4:24 nos dice. Y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo es que el hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Es algo que pasa instantemente. Sí, se manifiesta. Una persona que es ciertamente justificado se manifiesta por obras. No es que la obra te salva o la obra te justifica. Vemos que es la fe. Es la sujeción de Cristo. Es por la sangre de Cristo, es por gracia, es por Dios, pero también se manifiesta, en otras palabras, se enseña que una persona ciertamente es justo con Dios en obras. Las obras no te salvan, menos hacemos obras porque somos salvos. Santiago 2, versículo 21 hasta el 23 nos dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y a Dios
creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros ves, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, pues como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. El cristiano debe tener una fe que es viva. Somos salvos solamente por la fe, menos una fe que no es sola, una fe que no trabaja sola, una fe que actúa, que tiene acción, que tiene obras. Y también es por experiencia. Es en experiencia. La justificación es algo lindo y algo que uno podemos decir en parte sentimos, tenemos una experiencia con Dios cuando somos justificados, sentimos este peso de pecado ya asadido, que no necesitamos hacer nada para ganar, para ser justo. Los musulmanes hacen tantas cosas para ser justo, para querer ser justo y siquiera no llega a justificación. El cristiano instantemente cree, pone su fe y es declarado justo. Leemos en Romanos 5, versículo 1 hasta 5. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 1. En otra palabra, cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo, teniste una paz con Dios el Padre. Ya Dios el Padre no es tu enemigo. Te quiero decir algo, y si tú no eres cristiano, y si tú no crees en Jesucristo, y si tú no pones tu confianza en ser justificado por medio de Jesucristo, la Biblia te declara un hijo del diablo. Y si tú no sirves a Cristo, y si tú no eres un hijo de Dios, perdóname por dijírtelo, tú eres un hijo de enemigo. La Biblia claramente lo dice. Tú me dirás a mí, esas son palabras fuertes. Menos, lo dice Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que es él. Eso lo dice Juan capítulo 8, 44. En otra palabra, el que no sirve a Cristo es un hijo de Satanás. Y cuando tú sirves a Cristo, cuando tú pones tu fe en Cristo, tú no eres más nada un hijo de Satanás, sino tú eres un hijo de Dios. Viniste a ser de un hijo de tiniebla a un hijo de luz. Leemos el versículo 2 de Romanos 5 y dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergonzosa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindas palabras. Tenemos experiencia que somos justificados. El cristiano tiene experiencia que es justificado. El cristiano no es justificado por la ley. En otras palabras, no es como dice los adventistas que en parte tú eres justificado por Jesucristo y en parte tú eres justificado por guardar el sábado. No, el cristiano es justificado por la ley de Moisés. La ley de Moisés no justifica a nadie. Mira lo que dice Romanos 4 y hasta el versículo 5. Dice, pero a que obra no es
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 11:6, mira lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otra palabra, no puedes ser salvo por obras. Las obras de la ley de Moisés no te salva a nadie. No te salva a ti las obras de Moisés. Leemos en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es obediente, porque el justo por la fe vivirá. El justo, Gálatas 3:11 dice bien claro, el justo por la fe está vivo. Está vivo en otra mente, tiene la vida eterna. Gálatas 2:16 leemos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se ha justificado. Y leemos Romanos 3:20. Qué lindo estos versículos que nos dice bien claro que la ley de Moisés no te puede hacer justo. Sino la ley de Moisés fue nuestro ayuda, fue nuestro maestro para traernos a Cristo. A fin que podamos ser justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ninguno hermano se ha justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Ahora, ¿qué beneficio nos da la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Nos da la justificación. ¿Qué beneficio nos da la justificación? El momento que tú crees, tú eres justificado. ¿Qué beneficio tú tienes en esto? Tiene muchos beneficios. Voy a mencionar más 3 de estos beneficios que tenemos como justo delante de los ojos de Dios. En Efesios 4:6 habla que tenemos comunión con Dios. Efesios 4:6 nos dice que tenemos comunión con Dios porque somos justificados. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo. Tú puedes llamar Dios tu Padre. Tú tienes esta comunión con el Dios el Padre y aún con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque tú eres justo. Qué lindo es que lo justo puede llamar Dios su Padre. Ahora, otra bendición de esto, de ser justificado, es que Dios no te mida como pecador. Todo el pecado tuyo lo tomó Jesucristo en la cruz. Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba recibiendo la ira de Dios por tu pecado. Dice en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Dios no inculpa al cristiano del pecado. Leemos en Romanos 4:8, dice, bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa del pecado. ¿Por qué no inculpa
al cristiano del pecado. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo, tomó tus pecados en la cruz. Y si tú eres un cristiano, mira lo que dice Isaías 53. Dice el versículo 5 hasta el 7. Mas herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos declaramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de cristiano. Angustiado él y afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transgresiones inmodució, y no abrió su boca. Que todo esto, Jesucristo recibió el pecado tuyo, la iniquidad tuya recibió Jesucristo sobre él. Y el Padre midió a Jesucristo como Jesucristo era un pecador, aunque Jesucristo nunca en su vida había cometido un pecado. Todo lo hizo para hacerte justo delante del Padre. Y una más y pues terminamos. El cristiano, por medio de ser justificado por Dios, justificado en Jesucristo, justificado por la fe en Jesucristo, el cristiano tiene perdón de su pecado. El perdón de su pecado. No necesitas tú ir para un cura para que el cura te digas 20 Santa María o ora a San Miguel o a San Martín de Porres. No necesitas hacer esto. No. Tiene perdón de tu pecado. No necesitas ir para Roma y postrarte delante de tanto tradiciones falsas. No. Tú tienes perdón de tu pecado en Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 13, 37 a 39. Y con esto terminamos. Hechos capítulo 13, versículo 37 a 39 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hablando de Jesucristo. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anunciáis perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ay, qué lindo es que tú puedes ser justificado por medio de Jesucristo. La justificación es solamente por medio de fe en Jesucristo. Fe en la sangre de Cristo, en la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo resucitó de los muertos y que Jesucristo te hace justo. Y por esto de justificación instantemente viene santificación, que es el proceso de ser hecho santo, que cual ya tengo un mensaje en el canal que tú puedes oír y si quieres. Y por de santificación viene glorificación. Entonces va a ser completamente perfecto y justo delante de Dios. No nada más declarado justo, sino ser completamente justo en vida, vivir. Que Dios bendiga, que Dios te siga bendiciendo. Ahora que tú sabes la verdad, que la justificación es instante. Ahora viva una vida cristiana. Y en gratitud viva una vida santa. Adiós.